Ahora, perfecto. Bueno, pues muchas gracias por la super introducción, Cristina. Estaba pensando ahora, digo, qué suerte que haya tanto contenido en español ahora de Salesforce, que cuando yo empecé hace unos años había muy poquito y era muy difícil de encontrar, así que yo creo que es algo que tenemos que valorar todos. Me voy a presentar, si os parece, muy rápidamente, por si hay gente que todavía no me conoce. Soy Víctor Domínguez, ¿vale? Soy consultor Salesforce Senior, llevo ya algunos años en el sector. Y bueno, también soy instructor, me dio hace tiempo por abrirme un canal de YouTube y un poco el resto es historia, ¿no? Me siguen ya miles de personas y luego si queréis os hablo un poco más de mi canal, donde ahí vais a tener un montón de contenido para aprender Salesforce en español. Y un poco por mi background, yo, curiosamente, yo no soy ingeniero ni vengo de un background técnico. Al revés, hice comunicación audiovisual, estuve trabajando mucho tiempo en marketing y luego di ya el salto un poco pues, a Salesforce y al mundo tecnológico. Y por eso empatizo muy bien con gente que está comenzando porque a mí esto me parecía muy complicado. Los flows no los entendía, y mucho menos los loops, pero por la naturaleza de proyectos en los que estuve involucrados, sobre todo con grandes corporaciones, proyectos muy técnicos, bueno, me tocó aprender y luego me di cuenta de que en realidad no era algo complicado, simplemente me lo habían explicado mal, así que un poco por todo eso surge la misión que tengo, ¿no? Con Simple Salesforce, mi canal y un poco con estas sesiones que hago, el intentar explicar todo de una forma sencilla. Así que mi objetivo hoy, sin importar el nivel que tengáis, es que aprendáis qué son los loops, para qué se utilizan, cuándo tienes que utilizarlos y si no logro esa misión, entonces os devuelvo el dinero, he fracasado completamente, porque de verdad voy a intentar por todas las vías posibles que lo entendáis, que vais a ver que es algo de verdad realmente simple, ¿vale? Entonces, los temas que tengo preparados hoy es, bueno, esta breve introducción que he hecho sobre mí y luego vamos a ver qué son los loops, para qué sirven, vamos a ver los distintos componentes de un loop. Os voy a plantear un caso práctico y a partir de ahí seguro que os van a surgir algunas dudas, así que luego lo podemos comentar al final de la sesión. Y también vamos a hablar de algunas limitaciones y otras consideraciones que tenéis que tener en cuenta cuando trabajéis con loops. Y por último, una conclusión, ¿vale? Para que os vayáis de aquí ya con siguientes pasos claros y definidos. Entonces, dicho esto, vamos directamente con los loops o bucles. Básicamente es un elemento que tenemos en los flows que nos permite recorrer los elementos de un conjunto de datos, ¿vale? Puede ser una lista de registros, puede ser un conjunto de variables. Y lo bueno que tiene esto es que nos permite realizar una misma acción para cada uno de esos registros, por ejemplo, de forma automática, ¿no? Sin perder tiempo haciéndolo uno a uno, manualmente. Algo que mucha gente no sabe es que los loops están presentes en todos los lenguajes de programación y es clave que los dominéis porque vais a ver que hay muchas automatizaciones que necesitan de los loops, ¿vale? Y aunque al principio puede parecer algo complicado, como he dicho antes, os voy a demostrar en esta sesión que es algo sencillo y muy importante, que es algo muy humano, ¿vale? Yo cuando empecé a aprender sobre loops, yo no entendía para qué servía. Digo, esto es algo de otro mundo, esto es algo ineficiente. Y luego cuando he conseguido dominarlos de alguna forma, me he dado cuenta de que es algo que hacemos los seres humanos. Y os lo voy a demostrar ahora mismo. Así que necesito un voluntario o una voluntaria, una persona que me ayude con esto de aquí, ¿vale? Tenemos varias cuentas, 13 cuentas. Y tenemos un campo que es región. Necesito que algún voluntario me diga cuántas de estas empresas son de Europa, basándonos en esta región. Simplemente hay que contar. ¿Algún voluntario o voluntaria? Es fácil. Vale, ahí tenemos. Luis Fernando, creo que ha sido el primero. Sí, no te escuchamos todavía, no sé si estás hablando. Si no, otro voluntario, quien sea. Alguien que levante la mano. Sí, creo que Luis Fernando está intentando, pero no te escuchamos. Son 4. 4. De Europa, ¿hay alguno más? Y sobre todo me interesa saber qué has hecho. O sea, es algo muy simple, ¿no? Has contado, ¿no? Sí. Ha sido, entiendo, ok. Pues fíjate, en la siguiente slide creo que se va a entender. Lo que tenemos que hacer para este ejercicio es un bucle. Cuando un ser humano cuenta algo, está haciendo un bucle. Tenemos una lista de registros y lo que hacemos es ir uno por uno
En este caso, lo que tenemos que identificar son empresas de Europa, ¿no? Entonces, vamos al primer registro. Miramos y decimos, vale, España, ok, es de Europa. 1. Siguiente, Alemania. Ok, 2. Vamos con la tercera. Colombia. No, esto no pertenece a Europa. Seguimos. Esto en el fondo es un bucle. Vamos registro por registro comprobando algo, ¿no? Y haciendo una acción. En este caso vamos contando. Por tanto, esto que vamos a ver ahora en un ejercicio práctico es algo muy humano que hacemos constantemente. Y vamos a ver un poco los componentes de este loop porque creo que todavía va a quedar más claro de esta forma. Son 3 componentes principalmente. Por un lado, la colección, que es el conjunto de registros que vamos recorriendo uno por uno. En nuestro ejemplo, son todas estas cuentas, estas 13 cuentas. Esa es nuestra colección. Luego tenemos la variable del loop, que esto al principio cuesta mucho trabajo de entender, pero es algo muy sencillo. La variable del loop viene a ser ese registro que estamos revisando en un momento determinado, ¿no? En este caso, si empezamos por arriba, ese primer registro que estamos revisando, esa es nuestra variable del loop. Luego continuamos. La segunda sería la siguiente variable del loop. Y esto es muy importante porque, como vamos a ver ahora en el flow, el propio flow nos permite hacer referencia a ese registro que está atravesando el bucle y con eso podemos realizar acciones. Y el último elemento es la dirección, ¿vale? Podemos obviamente empezar a contar por arriba o por abajo, da lo mismo, ¿vale? En este caso son 8, da igual si empiezas por arriba o por abajo. Y como vamos a ver, por lo general la dirección no suele ser relevante, como es este caso. Quizás hay algún caso muy concreto donde la dirección es relevante, pero como os voy a demostrar ahora también en nuestro caso práctico, por lo general no lo es, ¿vale? Así que con esto ya más o menos tenemos un ligero esquema de cómo funciona un bucle y los distintos elementos. Así que ahora os voy a plantear un caso práctico, ¿vale? Tenemos una empresa llamada Little Company que gestiona las incidencias en Salesforce a través de los casos, ¿vale? Y lo que quieren es agilizar la resolución de estas incidencias. Entonces, lo que vamos a hacer es escalar la prioridad de los casos, ¿vale? De los casos abiertos. Lo que vamos a hacer es que todos los días, al final del día, a las 8 de la tarde, por ejemplo, vamos a revisar todos nuestros casos abiertos y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Los casos que tengan prioridad baja los vamos a escalar a prioridad media. Los que tengan prioridad media los vamos a escalar a prioridad alta. Y los que ya tenían prioridad alta, lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar el propietario del caso y lo vamos a asignar a una cola de, vamos a decir, nuestros expertos, nuestros agentes expertos, que van a asegurarse de que ese caso se resuelve rápidamente. Y aquí mucha gente puede pensar, bueno, podemos utilizar las escalation rules, ¿no? Que son estándar de Salesforce. Sin embargo, tienen varias limitaciones, ¿vale? Sí que nos permiten, por ejemplo, enviar una notificación a ciertos usuarios cuando pasa X tiempo, nos permiten cambiar el propietario, pero lo que no nos permiten es actualizar esos registros, ¿vale? Y cambiar el valor de un campo, en este caso, la prioridad, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso mismo, digamos que son poco flexibles y tenemos que recurrir a un flow y concretamente tenemos que recurrir a un loop, ¿vale? Para resolver rápidamente estas incidencias. Y es lo que os voy a mostrar hoy, ¿vale? Tenemos, por un lado, varios casos abiertos, ¿vale? Solo 3, pero tenemos unos cuantos. Y como vemos aquí... Víctor, sí, un poquito de zoom, porfa. sí, por supuesto, sí. Gracias. Vamos a hacer un poquito de zoom. Vale, tenemos aquí, lo dicho, 3 casos abiertos, ¿vale? Además, justo coincide que cada uno tiene una prioridad. Por recapitular muy rápidamente, lo que vamos a hacer es, este caso, que tiene prioridad baja, lo pasamos a prioridad media, el que tiene prioridad media lo pasamos a prioridad alta y este que ya tiene prioridad alta, simplemente vamos a cambiar aquí el propietario, ¿vale? Y vamos a asignar una nueva cola de expertos, ¿ok? Entonces, para ello, tenemos que ir a nuestro Flow Builder y en este caso voy a crear un auto launch flow por una cuestión de que, bueno, como vamos a hablar de loops, da un poco igual el trigger, el detonante del flow puede ser un schedule trigger flow que llame a este auto launch flow a través de un subflow, puede ser un botón que tengamos en la interfaz. Quiero decir, lo podemos ejecutar como queramos, simplemente me voy a centrar en los flows, en los loops, perdón, y por eso voy a hacer un auto launch flow. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es recopilar la información de nuestros casos abiertos, ¿no? Y esto claramente es un get record, ¿vale? Entonces, es lo primero que vamos a hacer. Vamos aquí y voy a poner get all open cases, ¿vale? Muy importante el nombre, es algo en lo que siempre insisto. Al final queremos que el flow sea lo más legible posible, que sea fácil de entender, así que aquí el nombre es clave.
Aunque tenemos una sesión programada más adelante en mayo para hablar de mejores prácticas de flows, aún así voy a intentar ir aplicándolas, ¿no? Para predicar con el ejemplo. Así que lo primero que hacemos aquí es buscar nuestros casos. Y cuidado porque no son todos nuestros casos, son solo aquellos que están abiertos, así que vamos a filtrarlos, ¿vale? Aquí tenemos un campo que es el de isClosed y en este caso queremos que sea false, ¿no? Que no estén cerrados. Esto es importante. Y aquí, si os fijáis, esto es interesante, aquí ya podríamos establecer la dirección, ¿no? De alguna forma, podemos ordenarlos, ¿no? De más antiguos o más recientes. En este caso nos da completamente igual, pero que sepáis que al hacer un getRecords es algo que podemos establecer. Lo que sí que vamos a hacer, muy importante, es almacenar todos los registros. ¿Y por qué digo esto? Porque si dejamos esta primera opción, lo que va a hacer es que va a buscar entre nuestros casos y el primero que encuentre que cumpla estas condiciones es el que va a almacenar. Pero nosotros queremos todos los registros, ¿vale? Así que seleccionamos esto. Y aquí, bueno, vamos a almacenar todos los campos. Podríamos, si queréis, almacenar unos pocos, pero bueno, para este ejemplo en concreto vamos a almacenar todos los campos. Y como queremos hacer una misma acción para todos estos registros, lo que viene a continuación, como podéis adivinar, es un loop, ¿vale? Voy a llamarlo muy fácil, ¿no? Loop cases, por ejemplo. Y aquí lo primero que nos pide el loop es, bueno, indicarle sobre qué colección va a hacer ese bucle. En este caso ya tenemos una colección, que es la que hemos buscado anteriormente. Y de hecho es lo único que nos deja seleccionar. Así que ya tenemos nuestra colección. Y aquí volvemos al tema de la dirección. Nos dice, bueno, ¿quieres empezar de primero al último o del último al primero? Nos da igual, ¿vale? Tenemos todos los casos, vamos a cambiarle la prioridad, da igual por dónde empecemos. A continuación, lo que vamos a hacer para nuestro caso es diferenciar por prioridad, ¿vale? Porque tenemos ya un conjunto de casos. Entonces, vamos a añadir un elemento de decisión, porque creo que es la forma más sencilla. Entonces, añadimos aquí un elemento de decisión. Y me gusta siempre poner una pregunta de los elementos de decisión, así que voy a poner aquí priority. Y aquí podemos pensar que hay tres caminos distintos, ¿no? Prioridad baja, prioridad media o prioridad alta. Sin embargo, para lo que nosotros queremos hacer, en el fondo, solo hay dos caminos. Porque si es prioridad baja o media, hacemos una cosa, que es actualizar la prioridad. Y si es prioridad alta, cambiar el propietario. Así que, en el fondo, son solo dos caminos. Así que este primer camino va a ser prioridad, vamos a decir, low o medium. Y bueno, el otro camino por defecto va a ser la última que nos queda, que es alta. Entonces, vamos a poner aquí high. Obviamente, si tuviéramos más prioridades, no sé, muy baja, media, pues entonces ya tendríamos que ir un poco más al detalle y especificarlo. Pero en este caso, simplemente tenemos esos tres. Y aquí lo que tenemos que indicar son esas condiciones. Y es aquí donde entra esto que comentaba antes de el registro concreto que está atravesando nuestro bucle, ¿vale? En un momento determinado. Y esto se expresa así, current item from loop, ¿vale? Entonces, ahora sí podemos acceder, digamos, a las variables concretas de ese registro. Y esto, para entenderlo bien, esta es nuestra colección, ¿no? Estos son los tres registros que van a atravesar nuestro bucle. Entonces, iríamos uno a uno ejecutando las acciones. Y por tanto, este current item from loop lo que viene a representar es este registro que está atravesando el flow y ahora sí podemos hacer referencia a la prioridad de este en concreto. Cuando pase el segundo, este de aquí, pues será esta otra prioridad, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, vamos a volver al flow y en este caso es el current item from loop y hacemos referencia a la prioridad, ¿no? Entonces, priority. Y habíamos dicho que para los de prioridad baja o media, ¿no? Entonces aquí, prioridad baja o añadimos una condición, current item from loop, priority, medium. Cuidado con esto, tiene que ser OR. ¿Por qué digo esto? Porque si lo dejamos como estaba, obviamente no hay ningún caso que pueda tener prioridad baja y media a la vez, ¿vale? Esto no va a funcionar, tiene que ser baja o media, ¿vale? Por eso añadimos aquí el OR. Y para high no tenemos que configurar nada porque digamos que todos los demás casos van a ir por ahí. Entonces es aquí donde ya se pone interesante el tema del bucle, porque es aquí donde vamos a establecer las acciones, ¿no? Y aquí muchos que estáis iniciándose el tema de los loops, podéis tener la tentación
de añadir uno de estos elementos rosas, ¿no? Un update records, porque en el fondo es lo que queremos hacer, ¿no? Queremos ir actualizando la prioridad. Sin embargo, esto no lo podemos hacer. Esto está terminantemente prohibido. Y os voy a explicar por qué. En este caso tenemos solo 3 casos, ¿vale? Que van a pasar por el bucle, pero ¿qué ocurre si tuviéramos, no sé, 1000, 10.000 casos, 1.000.000 de casos? Esto sería una forma muy poco eficiente de construir nuestro flow, porque lo que estaríamos haciendo es que cada vez que un caso pasa por el bucle, estamos ejecutando una acción en la base de datos de Salesforce, que es lo que hacen estos elementos rosas, ¿vale? Esto se llama DML Operations, ¿no? El get record, create records, estamos interactuando con la base de datos. Y es una forma muy poco eficiente de hacerlo y podemos alcanzar limitaciones. De hecho, os animo a que probéis añadir uno de estos elementos e intentéis guardar el flow. No os va a dejar, os va a decir que algo tenéis mal en el flow, ¿vale? Por tanto, no podemos utilizar aquí uno de estos elementos. Lo que tendríamos que hacer es utilizar un elemento del tipo assignment. Y esto es interesante porque estos elementos, vamos a decir, naranjas, no interactúan con la base de datos de Salesforce directamente. Están interactuando dentro del flow, ¿vale? En un entorno controlado. Lo que vamos a hacer es que vamos a ejecutar todas las acciones aquí, es decir, vamos a, por así decirlo, cambiar las variables, actualizar la prioridad, actualizar el propietario. Vamos a hacer todo esto en uno de estos elementos naranjas y al final del todo, cuando ya todos los casos hayan pasado por el bucle, aquí al final del todo, entonces sí, vamos a ejecutar una sola acción, un solo update records y va a actualizar todo del tirón. Fijaos que es una forma mucho más eficiente de hacerlo, ¿no? Si tuviéramos, lo dicho, 1.000.000 de casos, en lugar de hacer 1.000.000 de operaciones, hacemos una sola operación directamente en nuestra base de datos. Entonces, este elemento de assignment, muy importante. De hecho, si hay algo que podéis aprender de esta sesión, generalmente, siempre que trabajamos con un loop, siempre dentro elementos naranjas, ¿vale? Nunca elementos rosas. Dicho esto, vamos a llamar esto update priority. ¿Y qué prioridad vamos a actualizar? Insisto, el elemento que está pasando por el bucle, ¿no? Entonces vamos aquí, current item from loop, vamos a priority. Y aquí lo que habíamos dicho es que, bueno, si era prioridad baja se actualizaba media, si era media se actualizaba alta. Entonces esto, podríamos haber añadido un elemento de decisión y diferenciar entre baja o media. En mi opinión, la forma más eficiente de hacerlo es con una fórmula. La fórmula se va a fijar en la prioridad y va a devolver un valor u otro. Así que podemos crear la fórmula desde aquí. Vamos hasta aquí y, un segundo, que quito esto, creamos un nuevo recurso y vamos a crear una nueva fórmula. Y siempre que creo una nueva fórmula, me gusta empezar con fórmula. Y ahora pues podemos llamar, no sé, fórmula priority. Ok. ¿Y qué vamos a devolver? Pues un texto, ¿vale? Porque al final un pick list, en el fondo, lo que muestra es un texto, ¿no? Entonces, en nuestro caso, lo que vamos a buscar aquí es el campo de priority. Entonces, vamos aquí y buscamos priority. Ok, ya lo tenemos. Voy a construir la fórmula de una forma errónea, pero que se entienda, y luego la reconstruimos. Lo que queremos hacer es algo así como, si esto es igual a low, entonces me devuelves un medium, y si no, me devuelves un high. ¿Vale? Esta es la forma errónea de hacerlo. Vamos a poner un poco de orden. Esto es una función del tipo if. ¿Vale? Entonces tenemos que empezar siempre con if. ¿Vale? Lo pongo todo entre paréntesis. Siempre que hablemos de textos, tenemos que entrecomillarlos. ¿Vale? Esto es lo que estamos haciendo aquí. Y aquí, atención, porque la prioridad no es un campo de texto, es un pick list. Entonces, siempre que trabajamos con pick list en una fórmula, tenemos que hacer referencia a través de otra función que es isPickVal, ¿vale? Se escribe así. Mira, lo pongo aquí justo, isPickVal. Y todo entre paréntesis. Y no se pone con un igual, ¿vale? Se pone una coma. Y recordemos que low también es un texto que tenemos que entrecomillar. Víctor, ¿y si Sí. no te sabes cómo se llama la fórmula? Aquí en funciones tenemos todas las funciones. Entonces, aquí tenemos isPickVal y además nos indica, de hecho, mira, si quieres, lo hago un momento. isPickVal nos dice incluso literalmente qué es lo que tiene que incluir esta función para que funcione correctamente. Pero por ahora yo creo que aquí la clave que quiero que la gente entienda es, siempre que en una fórmula incluyas un picklist field, ya sea para una validation rule, ya sea para una fórmula dentro de un flow,
siempre, siempre, siempre hay que utilizar isPickval, ¿vale? No hay tantas funciones que se utilicen para las fórmulas, ¿vale? Si os soy honestos, creo que quizás siempre se utiliza la fórmula if, la función isPickval, quizás la típica que te convierte algo a texto o a número, ¿vale? Por ejemplo, text, así. Si queremos ver si un valor, digamos, es nulo, utilizamos isBlank, ¿vale? Hay como una serie de funciones que os tenéis que aprender. Esto incluso, si queréis, lo podemos comentar en otra sesión aparte. Por ahora, para lo que es el flow en sí, vamos a comprobar que la sintaxis es correcta, ¿vale? Salesforce nos dice que sí. Entonces, vale, lo que acabamos de hacer, por recapitular, es aquel elemento que está atravesando el flow, el loop, perdona, ahora mismo, va a comprobar la prioridad. Si la prioridad es baja, la convierte en media. Si es media, la convierte en alta. Ok, perfecto. Este camino ya lo tenemos. Ahora nos falta el otro. Lo que habíamos dicho es que si la prioridad era alta, cambiábamos el propietario. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es, ¿qué propietario? ¿Vale? Antes he dicho que es una cola, una queue, que ya había creado anteriormente. De hecho, la tengo aquí. Y mi recomendación es que os fijéis siempre en el developer name, ¿vale? El queue name. En este caso se llama Agent Manager, así que lo voy a copiar. Y ahora lo que tenemos que hacer es, dentro del flow, tenemos que hacer referencia a esta cola. ¿Cómo lo hacemos? Con un elemento getRecords. Primero tenemos que hacer esa búsqueda. Y aquí también podéis estar tentados de añadir aquí el elemento getRecords. Pero como hemos dicho antes, esto no se puede ni se debe hacer. Y aparte, ¿qué sentido tiene que cada vez que atraviese el bucle haga esta búsqueda? No nos hace falta hacerlo dentro del loop. Lo podemos hacer fuera del loop. Así que eso es lo que vamos a hacer. Elimino esto de aquí y vamos a buscar la cola fuera del flow. Y así lo hace una sola vez. Entonces vamos aquí, ponemos getRecords y pongo aquí get agent manager queue. Y esto también, esto me lo da la experiencia porque esto es algo que creo que es poco intuitivo, porque aquí lo que seguramente a mucha gente se le ocurre es buscar queue y se piensa que esto es un objeto y, no sé, quizás harías clic aquí, pero este no es el objeto. El objeto es group, ¿vale? Digamos que para Salesforce las queues y los public groups es un poco lo mismo, parecidos, almacenan la misma tabla, ¿vale? Entonces aquí no es queue, es group lo que tendrías que buscar. ¿Y queremos todos los groups, todas las queues? No. Solo queremos aquellas cuyo developer name sea igual a esto de aquí, ¿vale? Importante copiarlo bien. Y solo hay una, no es una colección, solo hay una queue que se llame así, Agent Manager. Entonces, ya lo tenemos, ya sabemos este valor. Perfecto. Ahora sí podemos ir aquí y en lugar de añadir un elemento rosa, vamos a un assignment, como siempre, y pongo aquí assign new owner. ¿Vale? Insisto, el current item from loop, en este caso no es la prioridad, es el owner. ¿Qué owner va a ser? Pues el que hemos recopilado aquí, en este getRecords. Es decir, group from gateManager queue, pongo aquí ID y aquí lo tenemos, group ID. Perfecto, ya tenemos los dos caminos. Y aquí quizás muchos estáis pensando, bueno, pues ya está, ya lo tenemos, ¿no? Ahora añadimos aquí un elemento de actualizar la base de datos y lo tenemos. No exactamente. Aquí nos falta añadir algo. Aquí nos falta añadir una especie de cubo, ¿vale? O una lista donde caigan todos estos elementos que están atravesando el flow y con ese cubo, esa lista, entonces sí, vamos al final y le decimos a Salesforce, ahora sí, actualiza todo esto, actualiza todos estos casos con los valores que les hemos dado anteriormente. Y eso se consigue también con un nuevo assignment. Entonces tenemos que añadir aquí assignment. Esto lo voy a llamar assign record to record collection. Esto es importante que se entienda bien. Por ahora, todo esto que hemos hecho no ha ocurrido en la realidad, no ha ocurrido en la base de datos de Salesforce, ha ocurrido dentro del flow. Por eso tenemos que recopilar de alguna forma todos los cambios que hemos hecho en todos esos registros y entonces sí decirle a Salesforce, estos registros los actualizas. Entonces, para ello necesitamos crear algo más. Necesitamos crear ese cubo, esa lista. Y eso es una colección de registros. Así que lo vamos a crear aquí. En este caso es una variable y lo voy a llamar collection updated cases, ¿vale?
Y esto es, como es un conjunto de registros, muy importante seleccionar aquí Allow Multiple Values. Perfecto. Y tengo que añadir el objeto, en este caso son casos. Le doy a Done. Y lo que queremos hacer aquí, insisto, es cada uno de estos elementos que está atravesando el flow, nos da igual, o sea, el loop, cada uno de estos caminos, nos da igual el camino que sea, queremos añadirlo aquí, a esta lista. Así que en lugar de equal, porque aquí mucha gente igual pone esto y ya está, y se piensa que está bien, ¿no? Que sea igual al current item from loops. Un segundo, no sé por qué no me está dejando. A ver. Current item from loops. Uy, igual he configurado aquí mal la colección. Un segundo. Record. Disculpad porque no sé muy bien por qué no me está dejando hacer referencia. Entiendo por qué. Justo os iba a explicar lo que estaba haciendo mal y lo estoy haciendo mal yo también. Esto no puede ser, una colección no puede ser igual a un registro, es algo así, ¿no? Simplemente hay que añadirlo. O sea, estamos añadiendo, es una lista que está vacía esa lista, tenemos que ir añadiendo los registros. Entonces, ahora sí que me debería dejar. Efectivamente. Claro, digo, ¿por qué no me está dejando? Se iba a explicar lo que no hay que hacer y efectivamente no me estaba dejando por eso. Entonces, quiero que se entienda bien lo que estamos haciendo, ¿vale? Y quizás si hay gente más avanzada, igual le parece esto un tostón, pero creo que es algo que cuesta de entender, ¿vale? Tenemos una lista vacía. Vamos añadiendo los registros que pasan por aquí con los nuevos valores que ya hemos actualizado. Y aquí el orden de los factores altera el producto. Es decir, primero tenemos que modificar el valor, modificar esa prioridad, modificar ese propietario. Y luego sí tenemos que añadirlo a la colección, a la lista, ¿vale? Entonces, ahora, una vez ya tenemos esa lista preparada con todos los casos a actualizar, ahora sí añadimos aquí un elemento de update records. Esto lo voy a llamar, no sé, update cases, por ejemplo. Y aquí sí ya nos deja añadir una colección. Y aquí mucha gente se equivoca. Esto lo he visto un montón de veces. Y en lugar de hacer referencia a esta colección nueva que acabamos de crear, esa lista, que es esta de aquí, Collection Updated Cases, hay mucha gente que se equivoca y añade esta primera colección, la primera colección de casos, que no está actualizada todavía, porque se actualiza a medida que va pasando por aquí. Así que, importante, seleccionar aquí la colección adecuada. Y ya con esto, en esencia, lo tenemos. Con una sola operación, con un solo elemento, actualizamos un montón de casos del tirón. Así que solo nos quedaría guardar, voy a llamarlo así, loops training, por ejemplo. Perfecto. Y ahora, bueno, simplemente habría que activarlo. Insisto que yo he creado un auto launch flow. Es decir, esto hay que ejecutarlo de alguna forma. Se puede crear una clase de Apex y ejecutar este flow, ¿vale? Aunque no tendría mucho sentido, sinceramente. Se podría crear un schedule trigger flow y ejecutar esto a modo de subflow, ¿vale? Y lo ejecutas, yo qué sé, todos los días a las 9 de la noche. Para este ejemplo en concreto, vamos a hacer debug y vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Así que, bueno, voy a marcar esta opción de aquí, Run Flow in Rollback Mode, que esto lo que hace, yo ya aprovecho y explico muchas cosas de flows. Esto lo que nos permite es, cualquier prueba que yo haga ahora con el debug, hace rollback. Rollback es que no aplican los cambios. Si yo esto ahora mismo lo desactivo y le doy a Run, cualquier cambio que suceda, es decir, en este caso, los casos actualizados y demás, esto va a quedar reflejado en la base de datos. Y como vamos a hacer un debug simple, pues quiero que se reviertan los cambios, ¿ok? Entonces, hacemos clic aquí en Run y mucha gente igual ve esto y dice, ¿qué acaba de suceder? No os preocupéis porque Salesforce, en la nueva release de Summer 25, que lo hemos estado comentando antes, ha actualizado el debug y va a ser mucho más fácil de leer, ¿vale? Yo cuando empecé con los flows, yo no entendía nada, no os voy a engañar, ¿vale? Pero os lo voy a explicar. Lo primero que estamos haciendo aquí es, insisto,
recopilamos la información de todos los casos. Ok, aquí nos dice que ha encontrado registros. ¿Qué hacemos a continuación? Estamos buscando esta queue, esta cola de agentes expertos. Ok, la encuentra, perfecto. Luego viene el loop. Como vemos aquí, el loop viene repetido varias veces. ¿Cuántas veces? Pues tantas veces como casos atraviesen ese loop, ¿ok? Por pura lógica. Entonces vamos a ver el primero que ha atravesado. Ok, tenemos aquí la colección de los casos. Hemos visto que el primero casualmente es este de aquí, y lo sé porque aquí pone que tiene prioridad low y aquí lo primero que está midiendo es, vale, low equal low. Sí, ok. Entonces se cumple la condición y por tanto va a seguir este camino de aquí. Entonces lo que hace es que automáticamente le cambia la prioridad y se la cambia a medium. Y luego lo que hace es que la añade a nuestro cubo, a nuestra lista. Entonces va a ir haciendo esto, registro por registro, hasta el final, que de hecho, seguramente si abro cualquiera de estos nos va a dar una pista de todo lo que ha ido haciendo. Fijaos, mira, este último assignment, cuando ya ha recorrido todo el bucle, ha añadido todos los casos, 1, 2 y 3. Así que, perfecto, funciona correctamente. Y luego, al final del todo, ha actualizado los casos. Efectivamente, y vemos aquí como, por ejemplo, el owner se ha actualizado. Esto no ha quedado reflejado, insisto, porque, como vemos aquí, quito esto, ha hecho rollback, ¿vale? Cualquier cambio se ha revertido. Si no hubiera seleccionado esa opción, al hacer aquí clic en actualizar, pues obviamente se habría cambiado todo esto, ¿vale? Espero que se haya entendido. La verdad, esto siempre es un gran reto que tengo cuando explico los loops. Intento explicarlos de muchas formas distintas. Antes de pasar a la parte de preguntas y respuestas, que seguramente os han surgido muchas preguntas, dejadme comentar algunas cosillas más que veo interesantes de los loops. Lo primero son las limitaciones y consideraciones. Lo repito por tercera vez. No se puede utilizar un elemento rosa dentro de un loop, ¿vale? Porque vamos a superar los límites y porque no tiene sentido, ¿vale? Podemos hacerlo con un elemento naranja y luego con uno rosa. Así que primero recopila, después modificas. Importante limitación, máximo 2000 repeticiones por flow, ¿vale? No podemos tener millones de registros ahí pululando por el bucle. Hay muchas formas de sobrepasar esta limitación. Puedes recurrir a Apex. Puedes separarlo en distintos flows, con distintos getRecordElements o filtrar mucho más el getRecordElements. Hay muchas formas, ¿vale? De sobrepasar esta limitación. Por ahora lo que tienes que saber es que hay un límite, ¿ok? Y por último, esta es una recomendación que suelo hacer siempre. Siempre que tengáis un bucle haciendo algo en una colección, aseguraos de que esa colección tiene registros, porque si no tiene registros, no hay nada sobre lo que hacer bucle y puede dar lugar a confusión y a fallos. Así que siempre podéis añadir un elemento de decisión que verifique primero si se han encontrado registros en ese getRecords. Y si no, pues no va por el loop. ¿Ok? Por favor, esta imagen, grabárosla en la cabeza. Esto no se puede, esto sí se puede hacer y se debe hacer. ¿Ok? Y ahora vamos a pasar a las conclusiones y ya con esto me hacéis las preguntas que queráis, que seguro que tenéis muchas. Los loops son una herramienta ideal cuando tienes una lista de registros y necesitas hacer lo mismo con cada uno de ellos, ¿vale? Esto es súper bueno porque si tenéis, lo he dicho, 1000 casos, en lugar de hacer una acción manualmente 1000 veces, lo haces todo del tirón con un loop. Puede ser útil si necesitas acumular información de varios elementos, por ejemplo, sumar importes. Os pongo un ejemplo muy rápido. Entre accounts y opportunities sí que puedes crear un roll-up summary y por tanto, pues yo que sé, puedes calcular el importe de todas las oportunidades ganadas y verlo en la account. Ok. Pero habrá casos, habrá objetos que no te permitan hacer un roll-up porque quizás tienen una relación del tipo lookup, por ejemplo. Bueno, pues podrías crear un botón en cualquiera de estos objetos y al ejecutar ese botón mostrar un resumen que se haya creado con un loop, es decir, que el loop vaya sumando o vaya restando o vaya haciendo las operaciones que sean, ¿vale? En tiempo real al presionar el botón. Y bueno, por último, cuando estés trabajando con colecciones, lo dicho, un getRecordElement que agrupe varios registros, un conjunto de variables. Siempre que trabajamos con colecciones de cosas, por lo general tienes que recurrir a un loop, ¿vale? Porque lo bueno del loop es que tú tienes una colección, mira, esto voy a mostrar los casos que se va a entender mejor. Tú tienes aquí un montón de casos y yo te digo, ok, dime la prioridad del caso y me dices, ¿qué caso? Pues el primero, ok, vale, entonces ya sé a qué caso te refieres. Eso es lo que nos permite el loop. El loop nos permite hacer referencia al current item from loop, ¿ok?
Y por último, deciros ya a modo de conclusión que es importante que dominéis los loops porque os va a desbloquear nuevos casos de uso y os va a permitir automatizar un montón de procesos, la verdad. Sé que es algo ligeramente complejo, pero espero que esta sesión os haya ayudado a entender un poco mejor los loops. Y ahora podemos aprovechar también, si tenéis algún caso en mente que se os ocurra, podemos ver si se puede hacer con un loop o si tenéis dudas del ejercicio que hemos hecho práctico, podéis preguntarme ahora. Así que eso es todo. No sé qué os ha parecido. Contadme. Gracias, Víctor. Pues si queréis empezamos en la ronda, preguntas, dudas, algo que no haya quedado claro. Y él lo que va a hacer va a ser poner la slide con la survey. Sí, lo voy haciendo ya si quieres. Sí, por si acaso algunos tenéis que marchar antes para que por favor la respondáis. Así que Luis, the floor is yours. Perfecto. Hola, gracias. Muy buena la capacitación, Víctor, muy amable. Tengo una pregunta. Si el loop está limitado a solamente ejecutarlo por 2000 registros y como el debug no me dice a mí cuántos registros puedo obtener con el get record inicial porque no aparece la cantidad, ¿sería necesario cuando utilizo un loop primero realizar un conteo antes de continuar con el desarrollo del loop? Es un buen punto. Yo no lo haría de esa forma. Es interesante. A ver, se puede hacer, ¿no? Si tienes algún caso en concreto donde veas que puedes alcanzar esta limitación, yo esto lo haría antes de crear el flow. Yo lo primero que hago es, pienso en el requerimiento, ¿no? En este caso, pues, para los casos abiertos hay que cambiarles la prioridad. Antes siquiera de abrir el canvas del flow, yo haría una query. ¿Vale? Y para eso puedes utilizar Salesforce Inspector, o sea, si queréis os lo enseño ahora en un momento, pero yo siempre haría una query y diría, vale, tenemos en el sistema, me lo invento, 500.000 de casos. ¿Cuántos de estos están abiertos? A ver, ajusto la query, ok, 30.000 casos. Y eso ya me permite definir varias cosas. Por ejemplo, antes estábamos hablando de los Schedule Trigger Flows como una forma de ejecutar automatizaciones. Pues los Schedule Trigger Flows, que hicimos una sesión hace poco, ya os comenté que tiene una limitación de 50.000 registros, ¿vale? Por tanto, si tú sabes que tienes 30.000 casos abiertos, quizás a día de hoy no vas a superar esa limitación, pero igual mañana sí. Entonces, antes siquiera de ponerme con el flow, yo ya empezaría a valorar otras alternativas, quizás Apex, o pensaría, si finalmente decides hacerlo con un flow, pensaría cómo agrupar los flows y los subflows de tal forma que no vaya a superar estas limitaciones. Insisto, todo esto antes siquiera de abrir el flow. Aún así, podrías hacer lo que tú comentas perfectamente, es decir, dentro del flow añadir cierta lógica que te permita verificar que no estás superando este límite, o incluso puedes tener como distintas colecciones, distintos loops, y según el caso que vaya por un loop o según el caso que vaya por otro loop, hay muchísimas formas de superar esta limitación. Habría que ver caso por caso. Vale, gracias. Gracias a ti. ¿Alguna pregunta más? Incluso por el chat, no estoy leyendo el chat, pero quizás hay alguna por aquí. Déjame ver. Irene parece que tiene una. Sí, no sé si se me oye. Sí, se te oye. No tiene que ver con los loops, es una duda que tengo respecto a los flows un poco en general y es un caso concreto. Tengo un campo que es países, que es un pick list, ¿vale? Y lo que tengo son lo que son los acrónimos de los países, ¿vale? Con dos letras. Y tengo un campo fórmula que me saca el nombre del país. Entonces ese valor lo he tenido que dividir, los campos fórmulas, tengo dos campos fórmulas porque la totalidad de los países me superaba el total de un campo fórmula, los 3.000 y pico registros. Entonces necesito guardarlo en una sola variable, todos esos nombres, el que corresponda, para guardar en otra variable para una template, ¿vale? Entonces el problema es que cuando hago el flow me guarda el campo anterior que tenía ese campo fórmula, como que no me lo actualiza en el momento como en el layout que tú le das a save y te sale automáticamente. No sé si me explico. Yo he tenido casos similares y mira, te pongo un ejemplo similar. Tuve que registrar en Salesforce
el país y el prefijo de teléfono correspondiente, es decir, España más 34, Italia más 39, lo que sea, ¿vale? Esto lo hice, digo porque es un caso similar, yo aquí utilicé como un custom metadata, ¿vale? Básicamente como si estuviera creando un objeto, no es exactamente un objeto, pero en el fondo actúa como objeto porque te permite dentro del propio flow hacer referencia a esto como si fuera un objeto. ¿Y por qué digo esto? Porque ahí no vas a tener limitación, o sea, puedes crear tantos registros como necesites. En este caso, tantos como países haya, ¿no? Sí. Y creo que sería una mejor forma de abordarlo, en lugar de crearlo como un campo fórmula, en mi opinión, ¿eh? Habría que ver luego el caso, quizás has tomado esa decisión por un motivo en concreto que desconozco, ¿eh? Pero no, simplemente al final por comodidad se hizo un campo fórmula con los campos, pero es verdad que nos dimos cuenta que superaba los 3000 y pico registros que te deja el campo fórmula, entonces lo dividimos en dos. Y claro, a la hora de hacer el flow, nos damos cuenta de el retarder, por así decirlo, que tienen guardar ese campo, el campo fórmula, me deja el campo anterior y no me lo actual, no me saca el valor nuevo. Cuando tú haces el debug, por ejemplo, y le cambiabas el país, el campo fórmula me seguía sacando el del país anterior que estaba. Eso puede ser por un tema de orden de ejecución. Habría que ver también cómo está hecho el flow, porque puede ser que por el orden de ejecución, es algo complejo, que si primero se ejecutan las validation rules, luego los flows, no sé qué, es posible que por eso la fórmula te esté dando el valor antiguo de alguna forma, ¿no? Por el orden de ejecución. Habría que ver cómo está construido el flow. Quizás si utilizas un before trigger dentro del flow, por ejemplo, quizás esto te ayudaría a evitar la discrepancia. Pero insisto, sin ver el flow exactamente es súper complicado de ayudarte. Vale. Pero bueno, espero que se entienda lo que digo. Sí, intentando, lo puedo intentar por metadata, es verdad que era la segunda opción, digo, pero por si había algo, o comentándolo había alguna opción más cómoda, más que son muchos países y para meter uno Claro. a metadata tengo... Yo lo haría así además, perdona, porque incluso con el custom metadata te permite importar la información. Ahora que lo recuerdo, porque es uno de los motivos por los cuales yo elegí esa opción, te permite también tener un Excel, por ejemplo, e importar toda la información. Entonces, prueba por ahí, yo lo haría así. Vale, ok, perfecto, gracias. Nada. ¿Tenemos alguna pregunta adicional? Si no, yo mientras hago una pregunta, ¿había alguien aquí totalmente, no sé, iniciándose en los flows y ha logrado entender los loops? Esa era mi misión, de verdad. Espero haberlo conseguido. Si alguien puede compartir su experiencia, os lo agradezco. Hola, Levantas la mano. Sí. que te había dicho Hola. que no los entendía. Es muy clara la explicación, me gustó mucho. Sí, buenísimo. Sí, por fin entendí para qué sí. Puedo dormir tranquilo hoy entonces. Sí. Pues si no tenéis más preguntas, si quieres, Víctor, Sí. ¿nos dices la siguiente sesión, que es la última? Sí, antes de nada, comentaros muy rápidamente, si queréis seguir profundizando en este tema. Lo dicho, yo tengo un vídeo en mi canal donde en 4 minutos os hago un resumen, así que puede ser bueno, ¿no? Para refrescar. No recuerdo ni el ejemplo que puse en ese vídeo, pero sé que es un vídeo que gustó mucho, así que también os dejaremos por aquí los enlaces. Y también, bueno, que sepáis que hay un módulo en Trailhead y hay incluso una super batch, ¿vale? La super batch yo, por ejemplo, no la he hecho, pero he estado echando un vistazo al contenido y creo que aplica mucho de las cosas que hemos comentado hoy, así que yo creo que puede ser interesante si queréis practicar con esto. Y por mi parte está. Pues nada, pues la siguiente que nos vas a hablar, ¿y cuándo es? Vale, la fecha no la tengo a mano, me vais a matar, no sé si Juan la tiene a mano. Bueno, no te escuchamos, Juan. No. Espera que estoy buscándolo. Bueno, puedo ir comentando el tema. Me gustaría hablar de mejores prácticas. Hemos hecho ya varias sesiones de flows. Hice una hace un montón de tiempo, creo que de Screen Flows. Hicimos hace poco una de Schedule Trigger Flows. Esta de Loops. Y había pensado hacer una sesión ahora en unas semanas, ahora nos confirma Juan. 21 de mayo. Ahí lo tenéis, 21 de 21 mayo. de mayo, 6:30, a la misma hora. Mi objetivo es hablar de mejores prácticas. Todavía no sé muy bien cómo lo voy a abordar, pero tengo como un montón de ideas que daros de, no sé, flows que yo me he encontrado en otras organizaciones que digo, wow, qué bien se lee el flow, se entiende todo perfectamente, los nombres correctos. Y me gustaría hablar de todo esto porque creo que hay gente que igual no ha tenido la oportunidad de ver, lo dicho, buenas prácticas en los flows y creo que es un tema interesante. Así que nada, os espero por allí. Pues si quieres paramos aquí, Juan, el recording. Perfecto.